me puse y empecé a buscar información, y ya tenía información desde hace tiempo preparando, porque esta clase la íbamos a tener también allí donde nos reunimos, en la casa de ustedes también, allí ¿dónde vivimos? En Huntsville. En Cleveland. Y son clases que siempre estamos llevando. Por lo tanto, esta mañana vamos a utilizar el tiempo con una frase bien interesante y bien sabrosa. Tengo hambre. Así lo he llamado esta mañana este tema, porque vamos a hablar de ello. Tengo hambre. Hay ocasiones en que nosotros nos ponemos a pensar mucho en lo que es nuestra vida acerca del comportamiento de la comida. Somos adictos a la comida. Nos gusta ir a los restaurantes, y específicamente aquellos que son de buffet, donde podemos servirnos de todo y buscar la manera de satisfacer nuestro gusto. Quiero empezar con el comportamiento de todas estas cosas que hemos visto, y creo que hay muchas, porque nosotros definimos la palabra hambre como una necesidad o ganas de comer. Según el diccionario hispano o en español, esa es la definición que da: necesidad o ganas de comer. ¿Cómo decir? Tener hambre o pasar hambre. Esa es una de las maneras en que podemos definirlo. En segundo lugar, hambre también se conoce donde hay escasez generalizada de alimentos básicos que padecen una población de gran número de habitantes, como por la sequía, por la desforestación, por la superpoblación de factores. Estos son factores que influyen para que haya hambre en los países. Asimismo, también encontramos en tercer lugar que es un deseo fuerte o intenso de algo. Y generalmente decimos: tengo hambre de libertad, tengo hambre de un regalo, tengo hambre de unas vacaciones. Bueno, esas son las definiciones que podemos encontrar en el diccionario en español. Pero aparte de ello, también podemos entrar ahora las causas, porque todo lo que estamos sintiendo tiene causas. Y esta es la causa. Hay causas culturales, es decir, tenemos falta de educación alimentaria, y por eso tenemos hambre, porque vamos a un buffet y nos hartamos, queremos hacer que quiebren todos los que tienen los buffets, pero no hemos logrado, aunque vayamos todos. Bueno, falta de educación alimentaria, número uno. Económico. Si no tenemos dinero suficiente, puede ocasionar hambre en los países. Además, si el producto que se utiliza para sembrar, si el hambre se produce en una ciudad y no tenemos los elementos suficientes para abastecerla, entonces vienen problemas económicos, donde el pobre, por ser pobre, no puede recibir esa alimentación adecuada para satisfacer sus necesidades. Hoy nosotros tenemos diferentes técnicas que ahora en algunos países tienen los productos que hace 10, 20 años estaban muy sanitos, ahora ya tienen mucha química, y la química hace que se produzcan. Si antes era un elote de este tamaño, ahora puede tener un elote de este otro tamaño. Una calabacita así de unas 4 o 6 pulgadas, ahora ya puede ser una calabaza hasta de 30 pulgadas. Ha habido la tecnología, la ciencia ha avanzado y ha utilizado su sabiduría en aplicarla en la alimentación. Y es por eso que hay más habitantes en la tierra y más necesidades, en este caso, para satisfacer esa hambre. Y nosotros decimos: tengo hambre. Bueno, vamos entrando inmediatamente a una cita bíblica donde nos dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículos 24 y 25, la palabra de Dios dice así: cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Bien, desde el Antiguo Testamento estamos viendo esta necesidad. El pueblo de Dios tenía hambre, pero Dios proveyó algo importante para que no tuviera hambre su propio pueblo.
¿Se dan cuenta? Si encontramos esta información, quiere decir que todo aquel que fuera rico tenía su sembradío, tenía sus hortalizas, tenía todo, era grande. Pero el pobre, por ser pobre, batallaba. Si por alguna razón pasaba por donde estaba ese lugar de sembradío, ya fueran frutales o de cualquier tipo de alimento, ya fuera trigo o frutas o uvas o higos, pasaba por allí y tenía hambre, tenía por ley autorización de entrar en ese lugar, cortar y comer, pero no para llevar. Y luego cuando estaba satisfecho podía irse. Decía la gente, tengo hambre. Podían entrar porque eran pobres y no tenían tierras para sembrar. Fíjense lo que Dios proveyó. Amén. Ahora, más adelante encontramos que esta ley, bueno, en primer lugar, esta ley es una ley que ayuda al pueblo de Dios. Si alguien tenía hambre, pues podía comer, pero no podía llevar un cesto para llevar, no tenía bolsa para llevar, ni me da 2 órdenes para llevar, nada de esto. Era, si vas a comer, come aquí. Es lo que Dios proveyó. Hay unas referencias que tengo aquí para hablar del hambre. En el Evangelio de Mateo, si ustedes me ayudan a encontrar esta cita bíblica, se van a dar cuenta también de que Mateo tiene una cita bíblica donde dice claramente allí que el Evangelio nos dice, capítulo 25, versículo 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, etcétera. Hay una palabra allí que se refiere al hambre. Tuve hambre. Hay alguien que le da de comer. Pero esta palabra nos está refiriendo a tener hambre, a estar hambriento. Hay varias palabras que se encuentran en la Biblia donde nos especifica el hambre. Primero, tener hambre y decir, tengo ganas de comer algo. Después viene otra situación, como en este caso, y esta palabra nos indica que está hambriento. Es un poco diferente a cuando dice, ay, ya me dio hambre, estamos en la casa, ya me voy a comer una galletita. No, aquí ya estamos hablando de una persona que tiene hambre en verdad, que está pasando hambres. Luego, en el Evangelio de Mateo, pero capítulo 5, encontramos esta cita bíblica, Mateo 5, 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando se investiga en el griego, estas palabras nos hacen ver que este es otro grado de hambre. Primero tenía ganas de una galletita, como un antojo. Eso es tener hambre. Luego encontramos a alguien que en verdad tenía hambre, como nos lo dijo la cita anterior, porque tuve hambre y me diste de comer. Y aquí estamos hablando de unos que tienen hambre, y este es un deseo fuerte, esto es más fuerte. En griego dice que esto es más fuerte, es una persona que está hambrienta en extremo. Esto nos da pie para pensar en qué tipo de hambre tenemos nosotros cada primer día de la semana que venimos aquí. Porque venimos porque tenemos hambre o porque solamente venimos a acompañar a alguien que quiere comer. Y cuando se tiene hambre, el hambre nos ayuda a que nos sentemos y comamos lo que Dios va a proveer en ese día. Y Dios está proveyendo todos los días. Amén, así es. Y este es un mensaje en el cual comenzamos de esta manera. Porque dice el versículo que es un deseo muy fuerte. Es un deseo muy fuerte de tener ganas de comer algo, porque ya de plano estamos muy delgados. Mire, Mateo 24, versículo 7, dice de esta manera, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Según Mateo, estamos hablando de una hambruna, una prolongada hambruna que iba a tener su lugar en esos territorios. Entonces ya no nos estamos refiriendo solamente a una persona, sino a muchos. Es grande, es pesada. Actualmente hemos tenido algunos países que han padecido de hambre,
de ese tipo. Y a veces nos vamos inmediatamente por allá, por el rumbo de África. Y a veces nos olvidamos que nuestros propios países también a veces están en esta situación. El hambre es muy fuerte. Hay una gran necesidad de comer. Luego encontramos en Lucas capítulo 15 también una cita bíblica que dice: y volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? En el Evangelio de Lucas capítulo 15 hay algunos versículos que nos hablan de un joven que se va de la casa y donde él anda llega a tener una hambruna, pero hambre fuerte, hambre pesada, y esa hambre hace que esta persona hasta se vaya a trabajar en un lugar que no es digno de un judío, que no debe estar en contacto con los cerdos, y obtiene su trabajo entre los cerdos y deseaba comer de la comida que se les daba a los cerdos. ¿Cuánta sería el hambre? Demasiada. Gente, y esto lo hemos visto mucho en algunas personas, que cuando cruzan la frontera y vienen caminando, se pasan días sin comer. Y vienen pensando en una hamburguesa, es lo primero que se les ocurre, porque eso es lo que hacen aquí. Y si viene de su país, hasta en unos taquitos. Una tortilla dura siquiera. Pero eso es el hambre es tremenda. Cuando era niño, padecí bastante el hambre. Y recuerdo un caso que se los he platicado a varios, que yo tendría algunos 5 años, 6 años, algo así, porque todavía me acuerdo de ello. Era un sábado, mi papá trabajaba toda la semana y llegó el momento en que él recibía su salario después de la 1. Allá los albañiles trabajan toda la semana y a la 1 de la tarde se les paga y a la 1 de la tarde corren a sus casas. Pero esta vez no teníamos qué comer desde el jueves. Pasó el viernes y luego el sábado. Yo el sábado recuerdo muy claramente que estaba en la cama con un dolor muy fuerte de cabeza. Y llegó mi papá con una canasta llena de tortillas y 2 quesos blancos, de ese queso fresco. E inmediatamente nos empezó a repartir mi mamá taquitos de queso. Y comí y me cayó de peso. Disculpen la expresión, pero tuve que vomitar. Y el dolor de cabeza allí por causa del hambre. Así que si hablan de hambre, yo también he sentido hambre y he padecido hambre, y yo estoy seguro que algunos de ustedes, o si no todos, han padecido del hambre. Por eso el tema: tengo hambre. ¿Qué voy a comer el día de hoy? Es día primero de la semana. Busco con ansias algo, pero ¿qué? ¿En lo físico o en lo espiritual? A veces nuestro ser está dividido en 2 partes y no sabemos a quién atender, si al físico o al espiritual, porque el primer día de la semana necesitamos alimentar lo espiritual, porque no hay otro día, fíjense ustedes. Y generalmente hacemos un día a la semana para alimentar el espiritual, que es el miércoles, y 1 hora, y esa hora llegamos 10 minutos tarde, 20 minutos tarde, y luego antes de que termine el hermano y diga el amén, ya estoy listo casi. Es más, ya con la llave acá le puse el motor a andar al carro, porque hay que irnos rápido a ver la novela. Estamos teniendo hambre en la iglesia del Señor, porque no sabemos organizar, ni tampoco sabemos comer. Y necesitamos aprender a comer la palabra de Dios. Es muy duro saber que hay un texto que dice, y ustedes saben mucho de ese texto, porque cuando hay problemas en alguna congregación de que algún hermano no anda bien, dice el texto: con el tal ni aun comáis. Pero ¿qué de lo espiritual? Cuando no atendemos lo espiritual, que no comemos lo espiritual, los pocos que comen, ¿sí tenemos convivencia con Él para esto? Me refiero a que tenemos que comer todos de lo espiritual. Estamos viendo entonces el hambre. Tengo hambre. ¿Qué puedo comer? Voy a hacer aquí una pausa en las cuestiones bíblicas para ilustrarles algo de lo que el mundo nos ha llevado a pensar, a vivir, a hacer y a desear. ¿Qué puedo comer? Generalmente nos han educado a alimentarnos con
leche, carne, azúcar, sal, etc. Elementos que en sus casas y en la mía ha estado por años. Elementos que nos han dicho que la leche es un producto que no debe faltar porque los niños lo necesitan. Y voy a mencionar lo siguiente. La leche es un producto aguagenizado, es decir, que tiene agua. Y nos han hecho ver que la leche tiene calcio. En algunas cosas que, bueno, si ustedes se ponen a investigar las palabras que acabo de mencionar ahorita, leche, carne, azúcar, sal, en el internet, se van a dar cuenta que tiene muchas propiedades negativas, pero que el consumismo y los grandes industriales nos han hecho creer que son perfectos, que son excelentes, que la leche es calcio y que necesitamos tomar de esa leche para tener calcio en nuestros huesos. Y encontré toda esta información, por eso les dije ayer, estuve tan ocupado buscando información y encontré que la leche es uno de los elementos que no tiene nada que ver con el calcio, al contrario, se lo come. La leche. Dicen que es un producto agradable para los niños, pero entre las especies animales, todos los que tienen sus cachorritos, les proveen de leche y solamente comen hasta cierta edad y no más. Y el ser humano es el único que se atreve a seguir tomando leche y no de su propia especie, me refiero de que no es de su mamá, sino de vaca, de chiva, de etcétera, y se la sigue tomando. Esa es el único ser viviente que toma leche de otra especie a una edad que, bueno, yo tengo 50 años y todavía sigo tomando de ello. Y con el pretexto de que tiene calcio y no tiene calcio. Es proteína, en otras palabras, carne. Y que, bueno, les voy a seguir mencionando de otra palabra. La carne es proteína que dura 3 días en digerir en el organismo. Tiempo en el que se sigue descomponiendo la carne dentro de nosotros. Si ustedes tienen un paquete de carne y lo guardan en el refrigerador, dicen para que dure un buen rato, lo meten al congelador, pero sigue su proceso de descomposición. Y llega el momento en que ustedes cuando la comen, la cocinan y la cocinan muy bien y está todo eso, pero está en el proceso de descomposición. Se lo comen y está en el proceso de descomposición dentro del organismo y dura como 3 días allí. Todo esto nos hace adquirir las propiedades de esos animales cuando fueron sacrificados, dicen los naturistas, porque hasta allá pudimos investigar. Y dicen que cuando matan a un cerdo y todos esos sentimientos de enojo, cuando entierran el cuchillo y que no puede morir, o que está grite y grite, o que lo están empujando y todo esto, lo que lo hacen sufrir, generan toxinas. Y las toxinas de esas carnes nos las comemos. Tengo hambre. Pues eso es lo que comemos. Y de allí vienen todos los problemas médicos que actualmente tienen los hospitales llenos. Entonces nos damos cuenta que la industria alimenticia está ligada con la industria de salud para que puedan ganar todos juntos dinero. Gana dinero el que hace esta producción de alimentos, gana dinero el que le trata de curar las enfermedades a los que lo están consumiendo. Pero nunca nos han dicho esto. Luego también tenemos que el azúcar es, bueno, miren, encontré 70 y tantas razones por las cuales no se debe de usar azúcar. Y se las voy a mencionar algunas para que ustedes entiendan. El azúcar puede inhibir el sistema inmunológico y debilitar las defensas contra las enfermedades infecciosas. De allí que si nosotros consumimos azúcar, como su servidor, había veces que hasta un cafecito le ponía 2 cucharadas, al pan con mermelada, me lo comía bien sabroso y todavía a veces le ponía azúcar, a todo le ponía azúcar. Y cuando empecé a investigar estas cosas me di cuenta que he hecho. Por eso estuve obeso, muy grande, estómago, enfermedades en las coyunturas, en los huesos, en el cerebro,
bueno, tantas cosas. Número 2, el azúcar destruye el equilibrio de los minerales en el cuerpo. El azúcar provoca una subida rápida de adrenalina, que en este caso, si ustedes se fijan, a los niños se les da un dulcecito para que estén contentos. Están felices y contentos, pero saben que les sube la adrenalina y tienen mucha energía, tienen hiperactividad, ansiedad, tienen dificultad para concentrarse y son niños que se irritan fácilmente. Bueno, cuando encontré esto yo decía, ay, ando muy debilitado, ando muy agüitado, no quiero hacer nada. Ya sé, me voy a tomar una soda de Coca o de Pepsi. De esas que están bien dulces, como el Dr. Pepper. O de plano me como un dulce. Y empiezo a sentirme ya con más energía. ¿Les ha pasado a ustedes? Así es. Si ustedes encuentran las botellitas esas de energía, que dice para que no se nos vaya y que esto y aquello, bueno, contiene mucho azúcar, mucho dulce. Según eso, para poder estar en actividad. Pero ahora me doy cuenta, al leer toda esta información, que no es actividad la que tenemos, sino que es una ansiedad dentro de nosotros. Está tratando de sobrevivir. Miren, ustedes pueden estar acostados, amarrados, y alguien de repente le conecta unos alambres eléctricos a ustedes y les da una descarga, el cuerpo empieza a moverse así. Claro. Es lo que provoca el azúcar por dentro y nos hace movernos tanto porque queremos expulsar todo eso. Pero en fin, todos los problemas que tiene el azúcar son precisamente para distorsionarnos. Y el cuerpo que el Señor, Dios Todopoderoso, creó, lo hizo perfecto. Entonces, cuando le metemos algo que es ajeno a lo que Dios quiere que tengamos, entonces provoca algo así para expulsarlo. Por eso Dios fue sabio en hacer un cuerpo con un cerebro completamente bien dotado para poder identificar los males y poder defensa. El azúcar puede producir un aumento significativo del colesterol. El azúcar causa una pérdida de elasticidad y de funcionalidad de los tejidos. Sirve de alimento a las células cancerígenas y se le ha relacionado con el desarrollo del cáncer. Y allí hablamos de muchas enfermedades. Cáncer de pecho, de ovarios, de próstata, de recto, páncreas, tracto biliario, pulmones, vesícula biliar, estómago, etc. Tiene muchas reacciones cuando nosotros consumimos estos productos del azúcar. ¿Qué hacemos entonces nosotros? Tengo hambre. Bueno, yo les estoy mencionando solamente ahorita del puro azúcar. Pero les digo, encontré más de 70 razones por las cuales no se debe de comer azúcar. Entonces, ¿qué como? Bueno, hay diferentes productos. Incluso estaba viendo una que le llaman stevia. Es un producto de una hierbita que es cientos de veces más dulce que el azúcar. Eso es lo que pueden ustedes suplir. Pero no suplirlo con productos que también vienen como sacarina o productos que utilizan mucho en el sentido diabético. El doctor le dice, tome esto, y nos lo tomamos, pero está relacionado con el negocio que toda la industria de salud tiene. Nos quieren tener controlados con las enfermedades para que seamos clientes potenciales y pongamos allí nuestro granito de arena para engrosar las cuentas de muchos de ellos. Pero vamos a pensar ahora entonces en lo espiritual. Mateo 15, si ustedes leen Mateo 15 y encuentran que en el versículo 26 tiene estas palabras, Mateo 15, 26 y 27, vamos a tener un detallito aquí. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. ¿Qué haremos aquí? En primer lugar, estamos viendo a una persona que está con el Señor Jesús por una necesidad. Tiene hambre.
Y aprovechando el momento, el Señor Jesús le dice, no está bien que comas aquí, de los judíos. Pero la señora, que no era judía, dijo, sí, Señor, era una canaanita. Y le dice, sí, Señor, pero aún nosotros comemos de las migajas que caen de los judíos. Humillándose. Así es. ¿Por qué no buscamos ese lugar que nos corresponde para llegar a la profundidad de esto? Cuando tenemos hambre, Señor, quiero comer. Esta mujer buscaba cuando menos las migajas para alimentarse. Debido a su gran fe, Jesús trabajó con ella. Pero nosotros necesitamos buscar que esta palabra de comer que se encuentra en este versículo es consumir alimento. Es un consumo general de alimentos. Bien, en el versículo de Mateo 12, tenemos capítulo 12, versículo 1, dice que los discípulos, en aquel tiempo, Jesús iba caminando y en un día de reposo se metieron a un campo donde había trigo porque tenían hambre. ¿Se acuerdan lo que al principio les dije? Que los campos de los ricos podían servir para los pobres. Pues ellos tenían hambre y fue en un día de reposo. Entraron porque tenían una necesidad y agarraron del trigo y empezaron a utilizarlo para comer. Eso era trabajo. En día de reposo no se debería de trabajar. Pero si tenían hambre, tenían que comer. Me sorprendió ver esta situación en que los discípulos tuvieran que hacer este tipo de trabajo. Hoy nosotros entonces, hermanos, nos damos cuenta que cuando se tiene necesidad de comer, necesitamos abrir la alacena espiritual y ver qué es lo que podemos comer el día de hoy. Amén. Nuestro oficio, nuestro trabajo, nuestra misión es estar al frente o ejerciendo el sacerdocio que Dios nos ha pedido, pero también necesitamos no solamente alimentarnos, sino también alimentar. Cuando el padre es alimentado, el padre de familia está alimentado, puede proveer alimento también para sus hijos. Y aquí estamos viendo que la necesidad de alimentarse es mundial. Por lo tanto, si nosotros queremos alimentar a alguien, necesitamos ver qué es lo que podemos darle. Buscar alimento sólido, bueno, agradable, que le ayude al crecimiento de los niños. En el versículo, en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice, ¿quién de aquellos que planta viña y no come de su fruto? ¿Hay alguien? O hablando del ganado, ¿quién de aquellos que cuidan su ganado no toman leche de su ganado? Es una expresión que dice allí. Entonces, ahora nosotros, ¿quién de ustedes que tiene una Biblia no la utiliza para comer? Saben que todos los días comemos, ¿verdad? No nos falla. Y si algún día ya tenemos hambre, oye, le decimos a quien cocina allí, que no hay algo de comer allí. Yo le digo a mi esposa, que no hay unos frijolitos allí. O como dicen a veces, pues aunque sea frijolitos, pero buscamos algo de comer todos los días. Si dicen ustedes que tengo hambre, entonces buscamos todos los días algo que comer. Porque la comida ahí está. Solamente hace falta abrir la alacena y tomarlo de ello. Así es. Muchas de las veces siempre queremos que nos estén sirviendo. Llegar y sentarnos a la mesa y esperar que a alguien se le ocurra cocinar, que a alguien se le ocurra servir y que alguien caliente las tortillas para que yo pueda disfrutar de una comida. Cuando si yo soy el que tengo hambre, vamos a mover las ollas, vamos a empezar a hacer esto, es lo que hacemos. Esto es lo mismo en el Evangelio del Señor. Amén. Porque somos iglesia y somos conscientes de todo lo que hemos hecho. Miren, ustedes han llegado al cristianismo y los que ya son miembros de la iglesia y se han bautizado, fueron conscientes de lo que estaban haciendo. Así fue. Ahora, sean conscientes también en ese sentido de qué es lo que vamos a alimentar a nuestro ser espiritual, porque todos los días son necesarios alimentarlo, y no solamente el domingo, 2-3 horas que utilizamos el domingo para alimentarnos y una más entre semana, no es suficiente. ¿Cuántas horas utilizamos nosotros en la casa para alimentar nuestro cuerpo? Y dice la palabra de Dios, nuestro cuerpo espiritual es mucho mayor que el cuerpo material. El cuerpo material se va a quedar y ahí se va
olvidar un rato, pero el espiritual es el que vive para siempre y es el que tenemos que preocuparnos de ello. Así es. Yo creo que si usted va a tomar un viaje de aquí hasta Nueva York, se va a preocupar en qué tipo de vehículo va a llevar, no se va a aventurar a ir caminando. Siempre va a buscar un vehículo idóneo, adecuado para ese transporte. Hoy necesitamos comer lo que de verdad edifica, lo que de verdad nutre. Miren, una cita más. El día de hoy nos reunimos para participar de estos elementos. Y dice la Escritura, 1 Corintios 11:24. Habiendo dado gracias, lo partió y dio. Y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y dice la palabra de Dios, tomad, comed. Es una orden, no es una sugerencia. Y si está el Señor diciendo, coman, no es como decir, pues ahí si quieren ustedes coman. Entonces es una orden que el Señor nos está diciendo. Si ustedes están y yo estamos diciendo, tengo hambre, entonces vamos a hablar de lo que tenemos que comer. Y el Señor Jesús está diciendo, comed. Y esto es mi cuerpo, que por muchos es partido. Y hoy venimos a partir el pan también. Si ustedes y yo necesitamos ser alimentados, necesitamos saber qué tipo de alimento vamos a poner. Miren, en Efesios 6:4 dice la Escritura, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nuestra forma de alimentar a los que son pequeños es alimentarlos bien y en disciplina. Todos unos a los otros tenemos esa responsabilidad. Criarlos indica también alimentarlos. Según el griego nos indica en esta palabra, en esta escritura, que significa criar, alimentar, vigilarlos para un buen crecimiento. Otra palabra también que es griega nos enseña en Efesios 5:29 las siguientes palabras: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ahora notemos este cuadro. Cristo está cuidando de su iglesia. Así es. Y le da lo que necesita. Le pone predicadores, evangelistas, maestros, para que pueda alimentarse bien. Nosotros nos preocupamos por nuestro cuerpo. ¿Quién de ustedes se le ha ocurrido tener un bote de aceite de esos para camión y tomárselo porque tiene sed? Usamos inteligencia y decimos, ese no me lo tomo yo. O quién ha agarrado ácido muriático y también, aunque sea una probadita, a ver qué sabe. No, porque nuestro cerebro nos dice, eso te va a quemar. Entonces seamos inteligentes y sepamos elegir lo mejor. Amén. Para alimentar nuestro ser espiritual, Amén. que está con hambre de crecer. Hay más, un poquito más. En este versículo de Hebreos, capítulo 5, versículo 12, nos dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hablamos del alimento que es la leche. Bueno, la leche se les da cuando son pequeños. Los niños reciben la leche hasta 1 o 2 años. Y dicen los que escriben en la computadora allí, que son doctores y que informan de esto al mundo, hasta 1 o 2 años, cuando mucho, la leche de la madre le sirve a los niños. Ya después no. Por eso también, hasta en el caso de los animales, solamente un tiempo duran las mamás en criar a sus cachorros con la leche. Y después ellas mismas los dejan ahí, ya para un lado. Entonces, en la iglesia también la leche espiritual es útil hasta cierta edad. Después ya no nos sirve para nada. Porque necesitamos alimento sólido. Y el alimento sólido es para crecer, para madurar, para ser responsables. Y el versículo nos dice, debiendo ser ya maestros.
¿Por qué? Bueno, debemos de ser maestros desde el momento en que ya estamos aprendiendo la palabra de Dios. Pero si no la estudiamos, entonces tenemos un problema. Porque diríamos, tengo hambre. Pues sí, los demás tienen hambre, ¿y qué les voy a dar si no sabemos, aunque tengamos la alacena llena? Ha sucedido el caso. En 1 Pedro 2, versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Pero noten ustedes lo que dice ese versículo. Para que por ella crezcáis para salvación. Entonces la leche sirvió para crecer, no solamente para mantenernos allí en un cierto lugar. La leche espiritual ha servido para que nosotros también vayamos creciendo y fortaleciéndonos. Pero después de un tiempo ya no necesitamos de esa leche y necesitamos aprender en serio. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad, huestes espirituales que andan alrededor de nosotros buscándonos para devorarnos, para tumbarnos, para matarnos. Pero si nos encontramos tan débiles que no sabemos ni ejercitar nuestra mente, no sabemos ni siquiera cómo vestirnos. Ustedes han visto también que hay gente que tiene ya 6, 7 años, o sea, jovencitos, y todavía no saben ponerse un par de zapatos, o un pantalón, o una camisa. Entonces necesitamos enseñarles, porque los padres no van a estar por siempre. Y ellos van a saber valerse por sí mismos cuando les enseñamos lo que deben de hacer en la vida. Cuando un cristiano empieza a madurar, necesitamos también enseñarle a cómo conservar su ser completamente limpio, puro y santo ante el Señor. Porque dice que vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles, siempre. Y luego entonces tenemos más información acerca de esto. Porque Mateo 6:33 nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que nos va a ayudar a comer, a satisfacer nuestra hambre. Hebreos capítulo 6, versículo 1, dice claramente, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimientos de obras muertas ni de fe en Dios. Es decir, vamos a madurar, hermanos. Vamos a crecer, vamos a saber defendernos y sobre todo a crecer. Porque una vez cuando uno crece, no solamente crece uno, sino crecen muchos. Así es. Maduramos muchos. Así es. Y es la meta, es lo que vamos a hacer. Dice también Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Amén. Entonces hay un límite. Vamos a ir madurando, porque vamos alimentándonos verdaderamente de lo que va a alimentar el cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos. Y esto en este caso dice, quiero ser maduro en la fe, para que todos lleguemos a estar unidos. Y ustedes saben que esta palabra unidos a veces es muy difícil. Si en la familia a veces no estamos unidos, en la familia carnal. En la iglesia muchas de las veces no estamos unidos también por lo mismo. Y lo demostró Pablo cuando escribió a los Corintios. Unos son de Pablo, otros de Pedro, otros de Cefas. Así, divisiones por todos lados. Porque no pensamos lo mismo para adorar a Dios. Entonces necesitamos estar maduros e ir creciendo en esa madurez hasta que lleguemos a pensar como Cristo. Amén. Es nuestra meta. Amén. ¿Sabe usted qué es la obesidad? Quiero concluir con esta pequeña ilustración. La obesidad se dice que es un problema físico. Bueno, dejémoslo así. Pero ¿ha pensado usted en la obesidad espiritual? Y la obesidad espiritual se desarrolla cuando solamente estamos oyendo. Es decir, estamos comiendo Biblia y no nos movemos. Viene una serie de predicaciones, vamos a un seminario, vamos a las conferencias fulanas de tal, regresamos a nuestra congregación y seguimos ahí sentados, no nos movemos. Y seguimos diciendo, tengo hambre. Viene otro predicador, viene otro predicador, o hay congregaciones que cambian muy seguido de predicadores también.
Y a todos los predicadores decimos qué buen sermón, qué buena clase. Me sirvió bastante. Tenía hambre de eso. Pero ahí seguimos sentados. Esto está creando obesidad espiritual en la iglesia. Somos solamente oidores y no hacedores. Para atacar la obesidad es lo mismo que cuando se ataca en el sentido físico. Necesitamos cambiar de hábitos de consumo, de hábitos de alimentación. Necesitamos cambiar hábitos también en nuestra forma de ser y algunos hasta hacer ejercicio. No se crea usted de las cremas milagrosas que nada más untándosela y ya va a adelgazar y ya va a quemar grasa y todo eso, físicamente hablando. Porque no hay un sermón que le pueda dar a usted completamente la satisfacción cuando solamente nos la pasamos sentados allí. Tengo hambre. ¿Qué voy a comer? Usted lo elige, porque el Señor le ha dado capacidad para pensar, para razonar, para decidir. Y el escuchar, el aprender de la palabra de Dios es alimento, pero también hay que ejercitarlo. Esta pequeña clase, espero que nos haya servido para nuestra información y saber lo que tenemos que hacer en el futuro. Que Dios les bendiga, hermanos.